Gente, hemos vuelto, hemos vuelto, segundo vídeo del canal. Estoy grabando esto a las 8:36 porque se me va a caer ahora mismo el sol y si no lo grabo ahora me voy a morir. Exactamente igual que les pasa a las baterías, pero no me voy a meter de momento con las lavadoras, que está empezando el vídeo. Como estáis comprobando, el vídeo es un poquito más largo que el anterior, va a ser menos técnico, va a ser más de explicar, de absorber conocimientos sobre qué, Jimmy, sobre qué va este vídeo. Bueno, pues has entrado ya, has visto el título, has visto la miniatura, ya sabes de qué va más o menos. Y vamos a repasar lo que es para mí los puntos más imprescindibles a la hora de conocer un coche eléctrico, por si eres fan de las lavadoras, por si te vas a comprar una de ellas, o simplemente porque te gustan los coches, que es mi caso. Así que vamos a darle. Y hoy, tranquilos, no os preocupéis, no vais a tener que sacar la calculadora porque vamos a utilizar únicamente esta ecuación que la vamos a ir derivando entre otras, pero van a ser muy sencillas. Así que hoy yo os he dicho que es un poco más explicativo, así que no me enrollo, vamos a ello. Hoy vamos a conocer qué son los voltios, para qué sirven, qué son los vatios, qué son los kilovatios, a qué potencia deberías cargar tu coche eléctrico, cuánto te va a tardar, cómo funcionan más o menos las partes más básicas de un coche eléctrico. Así que no me entretengo más, vamos a darle. Lo primero que te dicen cuando ves un coche eléctrico, cuando vas a la web, cuando vas al concesionario, cuando te lo presenta tu tía, te dice, este coche eléctrico tiene tantos kilovatios. Y tú te quedas con esta cara de... Bueno, vale. ¿Y eso qué es, no? O sea, ¿eso para qué sirve? Es la capacidad de la batería, que se mide en energía, que es potencia por tiempo, kilovatios por horas. Cuanta más capacidad tenga, más kilómetros harás. Cuantos más kilovatios tenga, más kilómetros podrás recorrer. Y esto es muy sencillo. Por ejemplo, si tenemos una batería de 100 kilovatios hora, si tú a la batería le dices, oye, que quiero 100 kilovatios de potencia, te va a durar una hora. Es así de simple. Pero claro, esto realmente no se mide así. Esto es una forma rara de medirlo. Generalmente se mide en litros a los 100. Pero ¿qué pasa? No tenemos litros, no tenemos ni gasolina, ni etanol, ni diésel. Tenemos electrones. De manera que esto lo vamos a medir en kilovatios hora a los 100. Generalmente un consumo promedio de un coche eléctrico está en torno a los 16 kilovatios hora a los 100. Por ejemplo, si tenemos una batería media de 75 kilovatios hora, nos daría una autonomía de 460 kilómetros. 460 kilómetros teóricos, que luego veremos que se nos complica un poco las cosas, que te engañan, que no son 460 de verdad, y si te cae un poco el sol como me está cayendo ahora, eso te baja. Lo que te dice la centralita de los coches eléctricos te está troleando un poco, está un poco vacilona y te dice, mira, tienes 460, te vas, tienes, yo qué sé, un trayecto de 450 y igual te quedas sin batería. Esto, o sea, no me lo estoy inventando, hay un troll ahí en la centralita que luego veremos porque es real. Veremos a ver qué está pasando, pero no me voy a adelantar. Continuamos con el vídeo. Hay una pequeña trampilla que te la van a tirar, pero tú, como sigues a Jaime de Francia, estás suscrito a este canal, ya sabes que la capacidad generalmente te la suelen dar en la capacidad bruta. ¿Qué quiere decir? Que no todos los kilovatios hora que te dicen son útiles. La capacidad, la energía que puedes utilizar de tu batería es un 95%. Es decir, que si tenemos una batería de 100, la misma de antes, solo podemos utilizar 96 kilovatios hora, con el fin de alargar la batería, que no te explote y que funcione perfectamente. Y otra cosa clave es que te dan la potencia en kilovatios, porque es la unidad universal para medir la potencia eléctrica. Generalmente te suelen dar las dos, tanto la potencia en kilovatios como en caballos. Pero si no te la dan en caballos, lo que tienes que hacer es coger esos kilovatios y dividirlos entre 0,735. Es una forma de conversión. Aquí tienes un ejemplo. Y si... Hostia, que me muero. Compañeros, no hemos acabado aquí con las baterías porque me queda comentar dos tipos de arquitecturas que contamos hoy en día en los coches eléctricos. No es algo esencial, no es un punto determinante a la hora de comprar un coche eléctrico, pero está bien que lo conozcáis, porque cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Actualmente tenemos dos tipos de baterías en los coches eléctricos según su arquitectura. Tenemos la arquitectura de 400 voltios y la de 800 voltios. El 90% de los vehículos que se venden hoy en día son de 400 voltios. La otra tecnología, la de 800 voltios, es más novedosa, tiene sus ventajas, pero también es más carilla. Vale, Jimmy, ¿y estos voltajes que me estás hablando, esto de qué es? Vale, obviamente es de la batería, pero quiere decir que esta es la tensión nominal más o menos a la que va a trabajar tu batería. Una batería siempre va a trabajar entre un voltaje mínimo, que va a ser cuando esté al 0%, y un voltaje máximo, que será cuando esté al 100%. Y si hacemos la media entre el valor mínimo y el valor máximo, te tiene que salir más o menos cerca de 400 en el caso de que sea ese tipo de arquitectura, o de 800. Oye, Jimmy, ¿por qué no justo 400 y 800? Bueno, pues porque cada uno, o sea, como cada eléctrico, como tú, como yo, somos de un padre y una madre. Entonces, cada uno tiene sus voltios, sus diferencias.
pero se tiene que acercar a este valor o a este, no hay más. No todos vamos a ser iguales, obviamente, si no se perdería la gracia. Y algunas de las ventajas de esta nueva arquitectura, la de 800 voltios, son las siguientes. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis perfectamente. Imaginaos que tenemos dos coches, ¿vale? Con la misma potencia. Imaginaos 100 kilovatios, uno de 400 voltios y otro de 800 voltios, ¿vale? Y está claro que si hacemos estas matemáticas tan simples, el coche con la arquitectura de 800 voltios hará pasar menos corriente por su circuito con la misma potencia. Esto nos deriva en varias cosas. Al circular menos corriente, lo que pasa es que vamos a tener muchas menos pérdidas y por lo tanto al pasar también menos corriente, lo que vamos a hacer es reducir la sección de los cables. Y esto junto con la tecnología de los motores de 800 voltios que pesan menos, son más ligeros que los de 400, lo que hacemos con ello es reducir el peso total del coche, que sabéis que viene perfectamente para estos coches que son muy panzones, ¿no? Vamos a decir, que pesan como tú en Navidad. Y otra ventaja es que son capaces de soportar más potencia en la recarga del vehículo, pero esto no lo tenéis que tener muy en cuenta porque son diferencias mínimas y actualmente la red de cargadores no está aquí para darte, por ejemplo, un cargador de 300 kilovatios en tu casa o cerca de la ciudad. Aquí tenéis un ejemplo, el del Tesla, el del Taycan, que son creo que 20 o 30 kilovatios más. Descartar este punto. Bueno, claro, ¿qué tiene de malo ahora el de 800 voltios? Bueno, pues que es un poco más caro. Actualmente en España y creo que en Europa solo hay 3 o 4 vehículos que tengan este tipo de arquitectura de 800 voltios. Con lo que os he dicho podéis adivinar que está enfocado a la lujosidad o a la deportividad, con esos kilos rebajados gracias a esta tecnología. Y unos ejemplos pues puede ser el Taycan y el e-tron, aunque sean más o menos el mismo coche. Así que las ventajas, como veis, la taza. Está claro que es una tecnología mucho más avanzada, que va a ser la tecnología del futuro, pero ahora no es un punto determinante a la hora de comprarte o elegir un coche eléctrico. Y ahora nos vamos a ir a la recarga, casi el punto más importante de los coches eléctricos. ¿A qué potencia lo tengo que recargar? ¿A 20, a 50, a 100, a 3000? Bueno, a 3000 es imposible, ¿vale? Os lo digo. ¿Cuánto tiempo me va a costar esto? ¿Cuánto me va a costar de dinerillo, de money? Vamos a ello. Para los cálculos vamos a coger una batería promedio, como por ejemplo la del Tesla Model 3, que tiene 75 kilovatios hora netos, es decir, utilizables. Os voy a poner unos ejemplos de las baterías, de qué es una batería grande, qué es una batería pequeña. Por ejemplo, tenemos la del Renault Zoe, que es una cagadilla, que son 20 kilovatios hora, la del Tesla Model 3, que sería una batería media de 75, y luego tenemos las baterías más ballenas, más tochas, que son las de 100 kilovatios hora. Si empezamos por la carga menos potente, que sería cargarlo a través del enchufe de tu casa, sabemos que la corriente máxima que puede pasar a través de una base de corriente de tu casa son 16 amperios, por lo menos aquí en España. Si pasa más de 16 amperios, se quema. Hasta luego, no hay tu tía. O sea, esto, ¡pum!, pasa esto. Bueno, era una exageración, no va a explotar tu casa. También aquí la tensión son 230 voltios, por lo tanto, si multiplicamos estos dos datos, nos va a salir una potencia de 3,68 kilovatios. Y si dividimos la capacidad de la batería entre esta potencia, es decir, dividir kilovatios hora entre kilovatios, nos va a salir las horas que vamos a tardar en recargar esa batería desde el 0 hasta el 100%. Y bromita, nos sale una respuesta de 20,38 horas. Entonces ya podemos suponer que igual 3 kilovatios no es muy potente para cargar nuestro coche. O sea, estamos diciendo de enchufarlo, ¡pum!, a través de la base de corriente. Desde donde enchufas tu ordenador, tu tablet o lo que quieras. Y en el caso de que quieras elegir este modo de carga, tendrás que comprar un wallbox, que es lo mismo, o sea, tenemos la misma potencia, pero son cables más gordos con sus protecciones para que no quemes tu circuito de casa. En el caso de que te pongas una estación de recarga en tu casa, estos son más o menos los precios que se manejan. A medida que vayas incrementando la potencia, pues se va a aumentar la inversión. O sea, esto está clarísimo. Lo puedes poner de mayor potencia de lo que te estoy explicando, pero no tiene mucho sentido porque la idea es que lo recargues al final del día, durante toda la noche, y seguramente nunca vayas a tener un 0%, así que los tiempos se reducirán aún más. No creo que hagas 400 kilómetros al día, a no ser que seas un taxi. En el caso de que lo recarguemos, como os digo, por la noche, esto nos traerá una ventaja, y es que vamos a entrar en la zona valle del precio de la energía. ¿Esto qué quiere decir? La zona valle es de 0 horas a las 8 horas de la mañana, es decir, por la noche. Y la zona valle tiene un precio muchísimo más reducido que el resto de horas del día. Así que nos viene perfecto. ¿Cuánto es el precio más o menos? Está en torno a los 0,07 euros el kilovatio hora, y en el resto de horas del día más o menos puede estar en torno a los 0,16 euros el kilovatio hora. Este precio siempre dependerá del contrato que hagas con la comercializadora de la energía. Mientras que si lo recargamos fuera de casa, en un centro comercial, en una estación de recarga, más o menos siempre estará en torno a los 20 céntimos el kilovatio hora. Entonces, los números te lo dicen todo, es muchísimo más barato cargarlo en casa. Hacer, es verdad, esa inversión inicial de 1.500, 3.000, 2.000 euros, pero que a la larga, desde luego, que te va a salir más barato.
Y ahora vamos a la calle, a la street. ¿Qué potencias nos encontramos fuera de casa? Lo más común es que en centros comerciales, en parkings, en gasolineras, más o menos te encuentres potencias de recarga por debajo de los 100 kilovatios. Por ejemplo, 20 kilovatios, 45 kilovatios. Y luego en autovías sí que ya te puedes encontrar comúnmente potencias de hasta 250 kilovatios. Es verdad que en las ciudades sí existen cargadores con más de 100 kilovatios, pero los tienes que ir a buscar con el Google Maps. O sea, comúnmente no vas a decir, ostras, mira, de repente estoy comprando aquí cacahuates en el Mercadona y al lado tengo un cargador de 150 kilovatios. Muy raro, pero es verdad que te lo puedes encontrar, puede dar esa casualidad, pero normalmente están por debajo de esos 100 kilovatios. Y entonces, Jimmy, ¿qué es carga rápida? ¿Qué no es carga rápida? Pues aquí hay muchísimas respuestas. Unos dicen que están por encima de los 40, otros dicen que depende del tiempo de recarga. Lo que voy a hacer es poneros esta tabla con los cálculos que he hecho en función de la potencia que elijas, desde los 20 kilovatios creo hasta los 150. A mí personalmente, viendo la tabla, juzguen vosotros, pero para mí una potencia por encima de 50 kilovatios me parece más que aceptable. La recarga del 0 al 100% por debajo de la hora y media no está mal. No es como los de gasofa, que echas y te piras, no es un pit stop de Max Verstappen, pero bueno, esto es los handicaps de los coches eléctricos. No se puede tener todo en la vida. Chavales, ahora se viene un punto que, bueno, me voy a relajar porque, los fans de los coches eléctricos me van a funar, pero esto es una realidad, así que hay que decirlo. La autonomía real de los coches eléctricos según la normativa WLTP. Vamos a ello. Actualmente todos los coches que se venden en Europa siguen la normativa WLTP. Es una normativa que se... De verdad, soy gilipollas, parezco tartamudo. Es una normativa mundial que se encarga de realizar pruebas tanto en laboratorio como en la vida real para conocer la autonomía, los kilómetros que hace un coche. Da igual que sea de combustión, da igual que sea de eléctrico, que lleve electrones, o que sean los coches de los neptunistas, los coches de hidrógeno. Da igual, para todo tipo de tecnologías de propulsión se utiliza esta normativa, la WLTP. La verdad, entre tú y yo, no es una normativa que destaque por la precisión que tiene a la hora de calcular los kilómetros de autonomía. Pero es verdad que es la normativa actual que más se acerca a la autonomía real que luego realizan los coches día a día. Entonces, si para los coches de combustión no es del todo bueno esta estimación, imaginaos en los coches eléctricos que tienen muchísima sensibilidad en la autonomía debido a estas baterías, que son muy sensibles a cambios de temperatura, sensibles a las velocidades, y también el consumo de los coches eléctricos funciona inversamente a los coches de combustión. ¿Esto qué quiere decir, Jimmy? O sea, explícate. Generalmente tú, si tienes un coche de combustión, sabrás que consumes mucho menos en autovía que en ciudad. Consumes mucho más en ciudad porque tienes parones, tienes arrancones, pero es que, señores, en los coches eléctricos pasa justo lo contrario. Son muy sensibles a las altas velocidades. Por lo tanto, los consumos de los coches eléctricos son muchísimo más grandes en autovía que en ciudad. O sea, esta inversión entre los consumos. En un coche de combustión consume más en la ciudad y un coche eléctrico al revés, consume más en la autovía. Y este es el punto clave para entender por qué son tan malos a la hora de calcular la autonomía en un coche eléctrico. Porque los consumos del ciclo WLTP se acercan mucho más a los de la ciudad. Este ciclo WLTP, después de hacer todas estas pruebas, tanto dentro del laboratorio como fuera del laboratorio, nos sale una velocidad media de 56 km por hora, que casualmente es más o menos la que llevamos en las ciudades. Ni de lejos se acerca a los 120 km que tenemos en las autovías. Y la temperatura que manejan a la hora de hacer estas pruebas está en torno a los 23 grados centígrados. Es la temperatura ideal de funcionamiento de una batería. Entonces, estos 56 km por hora sumado a la temperatura, tenemos unas condiciones ideales para que el coche eléctrico haga la máxima autonomía. ¿Qué pasa? Que luego te vas a, yo que sé, ahora mismo que caen... Ahora mismo que caen 40 grados y la autonomía te cae un 20%, que no es ninguna locura lo que estoy diciendo. Claro, esto te lo mide la centralita, entonces tenemos un problema a la hora de hacer un viaje si hay condiciones climáticas por encima de 23 o por debajo. Dices, estás ya ahí con tus maletitas, incluso con, yo que sé, con tus kayaks, con el remolque, y te dice el Tesla, bro, puedes hacer 400 km por hora, estamos en verano, ¿vale? Y tú dices, vale, chill, tengo... hasta mi punto final tengo 380, me sobran 20 kilómetros. Vas así y de repente, a medida que vas avanzando, te van cayendo los kilómetros de autonomía. Los kilómetros que te dice son los kilómetros que ha calculado el ciclo WLTP. Entonces, por eso os he dicho que antes había como un pequeño duende, algún pequeño troll que nos quitaba kilómetros, y este duendecillo del COC es
el ciclo WLTP, que desde luego lo tenemos que mejorar con esto de los coches eléctricos, porque a los de coche de combustión nos da igual. O sea, no creo que nadie mire los kilómetros que te quedan en un coche de combustión. Simplemente vas a la gasofa, lo rellenas y siguiente, pit stop de Max Verstappen. Perdónenme por los pelos de antes, pero es que ya hace un sol aquí de pinga. Me estoy acalorando. Así que vamos a terminar con el último punto ya. Y que tiene muchísima relación con lo anterior que he explicado. Ahora vamos al tema de bomba de calor y sistema de refrigeración de los coches eléctricos. Porque sí, tenemos dos tipos de sistemas para acomodar la batería. Os comento. Esta gráfica representa las temperaturas de trabajo que va a soportar la batería en función de la temperatura ambiente. El rango óptimo de funcionamiento de la batería está entre los 15 grados y los 35. Si está por encima, tendrá que sobreactuar el sistema de refrigeración, y si estamos por debajo de los 15 grados, actuará la bomba de calor para darle calorcito. No vale perrear a la batería, tiene que actuar la bomba de calor para calentar un poquito la batería hasta su rango de funcionamiento óptimo y perder los menos kilómetros posibles. Si estamos por debajo de este rango óptimo, siempre vamos a perder un poco de autonomía, porque van a tener que actuar estos sistemas que chupan esa energía de la batería. De hecho, he encontrado un estudio que nos refleja este resultado. Vamos a ver la gráfica porque se ve bastante realista. En el eje vertical tenemos la relación de los kilómetros reales entre los kilómetros estimados con el ciclo EPA, que es el estadounidense. En el eje X tenemos la temperatura en grados, y lo primero que vemos es esta franja que está en la parte central de la gráfica, que representa la temperatura óptima de funcionamiento que os he hablado antes, que oscila entre 15 y los 30 grados. Y observamos lo rápido que baja la autonomía cuando nos salimos de este rango de temperatura óptimo. Si estamos 20 grados por encima de esta temperatura óptima o por debajo de esa temperatura, nuestra autonomía total disminuye en torno a un 20%. La temperatura óptima estaba, hemos dicho, en torno a los 23 grados. Si estamos a unos 40 grados, nuestra autonomía, en vez de 100 kilómetros, pues va a ser de 80. Y si estamos por debajo de esta temperatura, pues exactamente igual, porque o funciona la bomba de calor o el sistema de refrigeración. Y en verano, por lo menos en España, no es absolutamente nada difícil alcanzar los 40 grados. ¿Por qué te crees que estoy yo aquí? ¿Qué hora es? A las 9:49 de la mañana, porque por la tarde no se puede grabar, o sea, es imposible. De hecho, ahora mismo estoy... No sé a qué temperatura estoy, pero os lo pondré. O sea, igual estoy ya a 30 grados. Estaré a 25 a las 9 de la mañana. O sea, esto es imposible. Tanto para grabar como para los coches eléctricos. Tenemos el mismo problema ahora mismo. Entonces, de nuevo, si estamos a 40 grados por la autovía en España ahora mismo, por ejemplo, el día de hoy, pues que sepas que la autonomía de lo que te dice el ordenador no te fíes, porque seguramente te caiga en torno a un 20% de lo que te dice el duende del ordenador, el pinche WLTP. Entonces esto lo tienes que tener muy en cuenta, sobre todo a la hora de hacer viajes largos. Y esto está pasando en toda España, o sea, es terrible el calor que hace, de verdad. ¡Me voy a morir! Puntos que debo tener en cuenta a la hora de hacer un viaje largo en coche eléctrico en verano. Primero, la planificación de la estación de los cargadores, en el caso de que te toque recargar, el consumo de la autovía, los kilómetros estimados de la centralita, que ya sabéis que nos está troleando, es un poco menos, y las temperaturas a las que va a trabajar tu batería, a las temperaturas a las que esté el ambiente. Que nada, yo creo que he dado un repaso más que suficiente sobre los coches eléctricos, que debes saber cómo funciona más o menos todo. Hemos aplicado las ecuaciones, luego nos hemos ido a la teoría y luego nos hemos ido a la realidad de los números que ponen en los catálogos, en los periódicos, en cualquier sitio. Así que nada, si me he dejado algún punto, ponedlo por los comentarios, suscribiros a este canal, que es el segundo vídeo que hago de este canal. Irá más o menos de esto, sobre gasolina, aceite, diésel, etanol, Toretto, y un poquito más de electricidad, de técnica y de ecuaciones matemáticas, que nunca viene mal. Suscribiros, darle like, compartirlo para aquella persona que le gusten los coches eléctricos o tenga intención de comprar uno, para que tenga en cuenta todo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, y me voy ya porque es que me voy a atorrar. No sé si va a perder más autonomía un coche eléctrico o yo de energía. ¡Hala! Nos vemos. No me había dado cuenta y me he quitado las gafas al final del vídeo por el calor que hace, y las he dejado en un árbol. Están aquí.